Hola, buen día muchachos. El día de hoy vamos a empezar a trabajar con este tema que es el uso de do o did as an auxiliary verb in questions. O sea, cómo usamos el verbo do como un verbo auxiliar para hacer preguntas sobre el pasado, que si lo hacemos sobre el pasado sería como did. Pero bueno, primero, como siempre, vamos a empezar haciendo un resumen del tema que vimos en la clase pasada. Como ustedes recordarán, en la clase pasada vimos el tema de cómo usar la expresión used to para mencionar cosas que se hacían con frecuencia en el pasado o preguntar cosas que la gente hacía con frecuencia en el pasado. Entonces, bueno, como ustedes recordarán, cuando nosotros usamos la frase used to, lo podemos hacer de tres maneras: afirmativo, negativo o interrogativo. Vamos a ver unos ejemplos de cómo se hace en la manera afirmativa. Dice: The Aztecs used to eat corn. Los aztecas solían comer maíz. Aquí lo que estamos haciendo es afirmando que los aztecas solían comer maíz, o sea que es algo que hacían con frecuencia. Vamos a ver un ejemplo de negativo. The Aztecs didn't used to eat corn. Los aztecas no solían comer maíz. Aquí lo que estamos haciendo es que estamos negando que los aztecas hicieran esta actividad frecuentemente, o sea que estamos negando que solieran comer maíz. Y finalmente tenemos la manera interrogativa. Acuérdense que en la manera interrogativa no estamos afirmando, pero tampoco estamos negando que sucediera o que no sucediera algo, sino que estamos preguntando si eso sucedía. En este caso sería: Did the Aztecs used to eat corn? Los aztecas solían comer maíz. Y como podrán recordar, aquí la estructura cambia un poco. En afirmativo y negativo es básicamente lo mismo, solo que se agrega el did o el didn't si es negativo, pero en el interrogativo para hacer una pregunta sí cambia un poco, porque usamos el did, pero lo usamos al principio, lo separamos del used to, como lo podrán ver aquí. Y también, como ustedes recordarán, cuando estamos usándolo en la manera afirmativa, lo usamos como used to, con una D al final. Y cuando lo estamos usando de manera negativa o interrogativa, lo usamos como used to, sin esa D, como podrán ver en estos dos ejemplos, el negativo y el interrogativo. Bueno, ahora sí, ya que tenemos el resumen de la clase pasada, vamos a empezar a trabajar con el tema de cómo es usar did como un verbo auxiliar para hacer preguntas. Bueno, vamos a ver primero un ejemplo. Aquí en este ejemplo dice, bueno, hay una pregunta y una respuesta. La pregunta dice: Did you go to school? ¿Fuiste a la escuela? Y la respuesta dice: Yes, I did. Sí, sí lo hice. Como podrán ver, esta palabra que está en azul, que es did, nos puede ayudar tanto para hacer una pregunta como para responder esa pregunta. Y, bueno, se usa como did porque estamos hablando en pasado. Si estuviéramos haciendo una pregunta en presente, la usaríamos como do. Pero acuérdense que estamos trabajando con el pasado simple. Entonces lo vamos a usar siempre, por lo menos en este tema, como did. Did you go to school? Yes, I did. ¿Fuiste a la escuela? Sí, sí lo hice. Bueno, vamos a ver un poco la estructura de cómo hacer preguntas y respuestas usando el verbo did. Para hacer una pregunta, siempre vamos a empezar con el auxiliar, o sea, la palabra did. Después ponemos un sujeto, después ponemos un verbo y después ponemos un complemento, seguido del signo de interrogación. Un ejemplo de esto sería esta oración o esta pregunta: Did Martin play basketball? ¿Martín jugó básquetbol? Bueno, aquí como pueden ver, empezamos siempre con did, después usamos un sujeto, que en este caso sería Martín, después usamos nuestro verbo, que en este caso sería play o jugar, y finalmente nuestro complemento, que sería basketball. ¿Martín jugó básquetbol? ¿Did Martin play basketball? Bueno, ahora, esta es la estructura para hacer preguntas. Y cuando queremos responder a esa pregunta, ¿cuál es la estructura? Bueno, tenemos dos opciones: responder afirmativamente o responder negativamente. Cuando queremos responder afirmativamente, usamos esta estructura. Primero usamos la palabra yes, después usamos un pronoun o un pronombre y después usamos la palabra did. Si queremos responder negativamente, empezamos con la palabra no,
después un pronoun o pronombre y finalmente la palabra didn't. Con los pronombres, ¿a qué me refiero? Bueno, acuérdense que los pronombres, dependiendo de cada sujeto, son así. Si estoy hablando de mí o yo, usaría el pronombre I, que es el primero de aquí. Si estoy hablando de ti o de tú, usaría el pronombre you. Si estoy hablando de él, uso el pronombre he. Si estamos hablando de ella, usamos el pronombre she. Si estamos hablando de eso, usamos el pronombre it. Si estamos hablando de nosotros, usamos el pronombre de we. Y si estamos hablando de ellos, usamos el pronombre they. Entonces, en el caso pasado, que estábamos hablando de Martín, la pregunta era, ¿Did Martín play basketball? ¿Martín jugó básquetbol? Entonces, ¿cuál pronombre usaríamos si estamos hablando de Martín? Si estamos hablando de Martín, usaríamos el pronombre he, porque estamos hablando de él, o sea, de Martín. Entonces, en este caso, la respuesta sería yes, he did, en caso de que fuera afirmativa. Y en caso de que fuera negativa, quedaría como no, he didn't. O sea, sí lo hizo, o no lo hizo. ¿Martín jugó básquetbol? Sí lo hizo, o no lo hizo. ¿Did Martín play basketball? Yes, he did, o no, he didn't. Bueno, esa es la estructura. Les voy a mostrar unos ejemplos de preguntas y de respuestas tanto afirmativas como negativas. Aquí la primera dice, ¿Did you buy the phone? ¿Compraste el teléfono? No, I didn't. No lo hice. Después tenemos, ¿Did Sandra eat the orange? ¿Sandra se comió la naranja? Yes, she did. Sí lo hizo. Después tenemos, ¿Did the boys run today? ¿Los niños corrieron hoy? Yes, they did. Sí lo hicieron. Y finalmente, ¿Did your dad give you the money? ¿Tu papá te dio dinero? No, he didn't. No lo hizo. Y bueno, esos serían los ejemplos. Si se fijan, aquí tenemos respuestas, o sea, tenemos todas estas preguntas. Estas son las preguntas. Y después tenemos respuestas tanto negativas como positivas. Bueno, ahora vamos a ver las actividades del día de hoy. Primero tenemos este diálogo, dice, read the dialogue, lee el diálogo. Aquí están hablando una mamá y su hija le está pidiendo permiso a su mamá para salir. Dice, Sandy, Mom, can I go to the movies with my friends? Mamá, ¿puedo ir al cine con mis amigos? Su mamá le contesta, Just if you have done all your chores, let's check. Did you clean your shoes? Solo si hiciste todos tus quehaceres, vamos a checar. ¿Limpiaste tus zapatos? Sandy le contesta, Yes, I did. Sí lo hice. Did you sweep your room? ¿Trapeaste tu cuarto? Yes, I did. Sí lo hice. Did you wash your uniform? ¿Lavaste tu uniforme? Yes, I did. Sí lo hice. Did you iron your uniform? ¿Planchaste tu uniforme? Yes, I did. Sí lo hice. Did you take out the trash? ¿Sacaste la basura? Yes, I did. And I put a new bag in the trash can. Sí lo hice. Y puse una bolsa nueva en el bote de basura. I think you did a good job. Just some questions more. Creo que hiciste un buen trabajo. Solo unas preguntas más. Did you cook the meal? ¿Cocinaste la comida? No, I didn't. No lo hice. Did you wash the dishes? Did you clean the windows? Did you wash all the clothes? Did you go to the supermarket? ¿Lavaste los trastes? ¿Lavaste las ventanas? ¿Lavaste la ropa? ¿Fuiste al supermercado? Sandy le contesta, No, I didn't. No lo hice. So you can't go to the movies. Entonces no puedes ir al cine. Sandy dice, Oops, really? Oops, ¿en serio? Just kidding, of course you can go. Estoy bromeando, claro que puedes ir. Thanks, Mom. I'll be back early to help you to do all those things. Gracias, mamá. Voy a regresar temprano para ayudarte a hacer todas esas cosas. Bueno,
Como pueden ver en este diálogo, la mamá de Sandy le hace un montón de preguntas usando el verbo auxiliar de did, porque le está preguntando sobre cosas que hizo o que si hizo esas cosas en el pasado. Por ejemplo, did you sweep your room, did you wash your uniform, trapeaste tu cuarto, lavaste tu uniforme. Son cosas que le está preguntando si hizo en el pasado. Y Sandy le está contestando con yes I did o no I didn't. Sí, sí lo hice o no, no lo hice. Bueno, ¿qué vamos a hacer con este diálogo? Nos vamos a pasar a la actividad 3 que dice match the questions with the answers A or B. Lee las preguntas y escribe la respuesta A o B. Aquí, por ejemplo, tenemos la pregunta A. Dice, did Sandy wash her uniform? ¿Sandy lavó su uniforme? Después tenemos, did she cook the meal? ¿Ella cocinó la comida? Después tenemos, did she sweep her room? ¿Ella trapeó su cuarto? Did she iron the uniform? ¿Planchó su uniforme? Did she take out the trash? ¿Sacó la basura? Did she get permission for going to the movies? ¿Le dieron permiso para ir al cine? Did she wash the dishes? ¿Lavó los trastes? Did she go to the supermarket? ¿Fue al supermercado? Entonces lo que vamos a hacer con cada una de estas preguntas es regresar al texto y ver si sí lo hizo o no lo hizo. Por ejemplo, did Sandy wash her uniform? ¿Sandy lavó su uniforme? Entonces vamos a ver. Aquí la mamá le pregunta, did you wash your uniform? Y ella le contesta, yes, I did. Entonces sí lo hizo, sí lavó su uniforme. Entonces nos vamos a la diapositiva, a esta hoja, y le vamos a poner yes, she did, que es letra A. Entonces aquí le ponemos A, porque sí lo hizo. Y esto vamos a hacer con cada una de las preguntas. Después tenemos esta actividad. Dice, write questions about your activities at home last week. Use the words in paréntesis. Escribe preguntas acerca de las actividades que hiciste en tu casa la última semana o la semana pasada. Usa las letras que están en paréntesis. Bueno, aquí está muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es hacer una pregunta como esta en cada una de las líneas usando estas palabras. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra take, trash y can. Entonces la pregunta quedaría como, did you take out the trash can? ¿Sacaste el bote de basura? Y es lo que vamos a hacer con cada una. Una pista que les puedo dar es de que todas las preguntas van a empezar con did you. Entonces solo tenemos que usar did you y fijarnos en las palabras que tenemos aquí al lado. Por ejemplo, aquí es wash y dishes. Entonces, ¿qué pregunta podría quedar con esas dos palabras? Quedaría como, did you wash the dishes? Did you wash the dishes? ¿Lavaste los trastes? Entonces eso vamos a hacer con cada una. Simplemente es fijarnos en las palabras y completar la pregunta. Dependiendo, bueno, todas van a empezar con did you y ya nada más usamos estas dos palabras que están acá y completamos la pregunta. Y pues eso sería todo por la clase de hoy.